Pues bienvenidos a la sesión 3, puse sesión 2, debe ser sesión 3, de la materia de geometría y trigonometría, y el tema que vamos a ver hoy es el teorema de Tales. ¿Ustedes se acuerdan qué son los triángulos semejantes? ¿Quién me puede decir qué son los triángulos semejantes? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Quién me puede decir qué son los triángulos semejantes, chicos? ¿Se acuerdan? Era de que tiene los mismos ángulos pero diferente tamaño. Correcto, perfectamente bien contestado. Como por ejemplo, el teorema de Tales es para resolver, por ejemplo, cuando tenemos un edificio y que tenemos una sombra que proyecta a la misma hora de 26.3 metros y la altura de una persona de 1.8 metros y que tiene una sombra de 2.4 metros. ¿Cómo lo hacemos? Estableciendo una proporción X es a 1.8 como 26.3 es a 2.4. ¿Correcto? Y se resuelve como regla de 3 simple. Vamos a ver este ejercicio donde no recuerda, este video donde no recuerda qué son los triángulos semejantes y nos explica el teorema de Tales. Vamos a verlo. Dura como 10 minutos. Vamos a verlo. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso del teorema de Tales y ahora veremos una pequeña introducción a este teorema. Y para hablar del teorema de Tales, primero que todo debemos hablar de la semejanza. Entonces, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, ¿sí? Deben tener la misma forma, aunque pueden tener tamaños diferentes o distinto tamaño. Por ejemplo, si observamos este triángulo, por ejemplo, yo puedo decir que si lo agrando y encuentro este otro triángulo, entonces estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque uno es más grande que el otro. Eso no funciona solamente con triángulos, sino con cualquier tipo de figura. Por ejemplo, miren este cuadrilátero y este otro. Estos dos cuadriláteros son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, solo que uno es más pequeño que el otro. Pero vuelvo a decirles, esto no es solamente con figuras geométricas. Por ejemplo, estas dos figuras son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque hay una más pequeña que la otra. Algo que sí debemos ser estrictos es que si cambia la forma, por ejemplo, estas dos figuras, miren que cambia un poquito la forma, por eso ya no son semejantes. Algo que les debo aclarar es que no necesariamente tienen que estar exactamente en la misma ubicación. Por ejemplo, miren estas dos figuras. Estas dos son semejantes, aunque miren que una está rotada. O podemos decir que las dos están rotadas, no importa, pero las dos tienen exactamente la misma forma. ¿Sí? Si las ubicamos de la misma forma, ya podemos observar más fácilmente que sí son semejantes porque tienen la misma forma. Ahora pasemos a otro concepto. Ahora vamos a centrarnos solamente en triángulos semejantes porque el teorema de Tales habla de triángulos y bueno, de líneas paralelas, ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, dos triángulos son semejantes, ya lo vimos, ¿no? Pues cuando tienen la misma forma y uno es más grande que el otro, no importa que sean iguales de grandes o uno más grande que el otro. Pero además, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales, ya lo vamos a ver. Y segundo, si sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, para que dos triángulos sean semejantes deben tener los ángulos iguales, pero obviamente los lados no van a ser iguales, pero son proporcionales. Por ejemplo, si observamos estos dos triángulos, podremos ver que son semejantes, sí, a simple vista se ve que son semejantes, pero ¿qué debe cumplir? Que sus ángulos correspondientes sean iguales. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que sus ángulos que están en la misma ubicación, digámoslo así, son iguales. Aquí podemos observar, por ejemplo, este ángulo de este triángulo pequeño, miren que si lo traslado al ángulo correspondiente del triángulo grande, son exactamente iguales, tienen la misma amplitud. Lo mismo sucede con estos dos ángulos. Miren, este otro ángulo también corresponde a este ángulo y el tercer ángulo también corresponde al tercer ángulo del otro triángulo. Pero los lados deben ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si les ponemos aquí medidas, podemos observar que los lados son proporcionales. Recuerden que proporción quiere decir que si dividimos uno con el otro, la división siempre va a ser la misma. Por ejemplo, aquí, si dividimos esta medida de este lado con la otra correspondiente, entonces 6 dividido en 3 da
2. Si hacemos lo mismo con estos otros dos lados correspondientes, 8 dividido en 4 también da 2. Y si dividimos estos otros dos lados correspondientes, 10 dividido en 5 también da 2. Y esto tiene que suceder con todos los triángulos que sean semejantes. Les aclaro que la división no siempre tiene que dar 2, ¿no? Por ejemplo, puede que la división de 5 o la división de 1.3, pero todas las divisiones deben ser iguales. O sea, sus lados deben ser proporcionales. Eso es lo que quiere decir que sus lados sean proporcionales. Ahora, al cociente o la proporción, recuerden que el cociente es el resultado de la división. A este resultado se le llama razón de semejanza, que también se utiliza y se le llama escala cuando vamos a hacer dibujos. Por ejemplo, si vamos a hacer un dibujo de una casa, obviamente en un cuaderno no podemos dibujar la casa, entonces lo que hacemos es dibujarla a escala. Entonces se supone que debemos dibujar algo semejante pero más pequeño. Ahora, por ejemplo, observemos estos dos triángulos. Estos dos triángulos son semejantes, como ya lo vimos, sus ángulos correspondientes tienen que ser iguales y sus lados correspondientes tienen que ser proporcionales. Siempre dos triángulos semejantes se pueden colocar en esta posición. Observémoslo, ¿sí? Que va a corresponder un ángulo, obviamente los otros dos no. Entonces observemos que siempre dos lados van a coincidir y un lado obviamente no. Ese lado que no coincide siempre, si lo observamos, estos dos lados, que son los que no coinciden, siempre van a ser paralelos. Sí, no importa, por ejemplo, ahora voy a colocar lo que coincida el otro ángulo. Miren ahora que estos dos lados, que son los que no coinciden, también son paralelos y lo mismo sucede si lo colocamos en el ángulo de arriba. Estos dos lados que no son coincidentes también son paralelos. Y esto es lo que nos da razón al teorema de Tales. El teorema de Tales hay dos formas de decirlo. Digámoslo así que la forma larga y la forma corta. Y digámoslo así que la forma corta de decirlo es esta. Si en un triángulo ABC, ya lo vamos a ver con un ejemplo, si en un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Para el ejemplo, pues aquí dibujé dos veces el mismo triángulo. Si ustedes lo observan, es exactamente el mismo con las mismas medidas, ¿sí? Podemos decir que son semejantes, incluso podemos decir que son iguales. En este caso, pues porque las medidas sí son iguales. ¿Por qué dice aquí que el triángulo ABC? Generalmente a los triángulos se les da nombre por los nombres de sus ángulos. Entonces, este ángulo lo voy a llamar el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Entonces, aquí lo mismo, A, B y C. Entonces, si en cualquiera de estos dos triángulos, por ejemplo, voy a escoger este lado, el lado AB. Y si yo trazo una línea paralela a este lado por dentro del triángulo, por ejemplo esta, aquí lo que hice fue conseguir u obtener un triángulo que es semejante al triángulo inicial. O sea, miren que el triángulo inicial era el triángulo ABC y ahora con esta línea que tracé paralela a la línea AB, conseguí otro triángulo. ¿Cuál triángulo? Este triangulito, que voy a trazarle líneas acá. Y si ustedes observan, este triángulo pequeño es semejante al triángulo inicial, ¿sí? Como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. No necesariamente tiene que ser a esta línea. Por ejemplo, voy a trazar aquí, ahora aquí escogí la línea AB. Aquí ahora voy a escoger la recta AC. Si yo trazo una línea paralela a esta recta por dentro del triángulo, sin importar dónde sea, por ejemplo acá, aquí obtuve un triángulo más pequeño, pero que es semejante. Si ustedes observan, este triángulo que conseguí es semejante al triángulo inicial. Ahora, como esos triángulos son semejantes, pues se supone o no, debe suceder que sus lados son proporcionales. Recuerden que proporcional quiere decir que la división tiene que ser igual. Por ejemplo, aquí como lo tenemos con cuadritos lo podemos hacer fácilmente. Miren que en este triángulo, este lado mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Este lado, el lado AB, mide 1, 2 y 3 cuadritos. Este no sé exactamente cuánto mide. Voy a comparar solamente estos dos. Si miramos las medidas del triángulo pequeño, miren que ahora este lado mide 2 y este lado mide 1. Y si las divisiones de los lados las hacemos, nos va a dar que son proporcionales. Por ejemplo, aquí, la medida del lado de abajo del triángulo grande, que es 6, dividido en la medida del lado de abajo, pilas que tiene que ser el mismo lado, ¿no? El lado de abajo y el lado de abajo
el lado de la izquierda y el de la izquierda, ¿sí? Cuando están ubicados en la misma forma, digámoslo así. Entonces, si dividimos el lado de abajo del triángulo grande entre el lado de abajo del triángulo pequeño, que en este caso es 2, nos tiene que dar igual a la otra división de otros dos lados. En este caso voy a escoger el lado de la izquierda. Pilas, que algo que tiene que suceder es, miren que aquí escribí el lado del triángulo grande, entonces aquí arriba debo escribir el otro lado del triángulo grande. Como el que voy a comparar es el de la izquierda, ¿cuánto mide el otro lado del triángulo grande? Mide 3, dividido en ese mismo lado del triángulo pequeño, que es 1. Obviamente son iguales porque 6 dividido en 2 da 3, que es lo mismo que 3 dividido en 1, que es 3. En este caso la razón sería el resultado de esa división, que sería 3. Sucede lo mismo con este otro triángulo. Si miramos el lado de abajo, entonces el lado de abajo ya se sabe que el del triángulo grande mide 6. Y si lo dividimos en el lado de abajo del triángulo pequeño, en este caso mide 1, 2, 3 y 4. Eso es igual a la división de los lados de la izquierda, digámoslo así. Entonces arriba va el del triángulo grande y abajo el del triángulo pequeño. El de la izquierda en este caso mide 1, 2 y 3 sobre, y el de la izquierda del triángulo pequeño mide 1 y 2. Aquí pues fácilmente podemos ver que sí son iguales, porque pues si simplificamos esta fracción, mitad de 6 da 3 y mitad de 4 da 2, o sea que sí son iguales. Además, otra forma de comprobar que sí son iguales. Acuérdense que en una razón siempre se pueden multiplicar los extremos y eso tiene que ser igual a la multiplicación de los medios. Entonces, también es otra forma de comprobarlo. Si multiplicamos estos dos, 6 por 2, tiene que dar igual a la multiplicación de los otros dos, que en este caso es 4 por 3. 6 por 2, 12, efectivamente es igual a 4 por 3, que es 12. Y como les digo, esto debe suceder en todos los triángulos al trazar una línea paralela sin importar en dónde. Yo hubiera podido trazar esta línea paralela por acá o más abajo y siempre va a suceder lo mismo. Ahora vamos a hablar de la otra aplicación del teorema de Tales. Y lo que dice el teorema de Tales de la otra forma de verlo es lo siguiente. Si a dos rectas cualesquiera, aquí dibujé dos rectas que no importa si son paralelas, perpendiculares, bueno, perpendiculares también puede ser. No importa cómo estén las rectas, ¿sí? Miren que las dibujé incluso con diferentes inclinaciones para que no haya problema. Si a estas dos rectas se cortan por varias rectas paralelas, en este caso aquí hice 4 rectas paralelas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, pero pueden ser 3 o pueden ser 2 nada más, no importa. Lo importante es que estas dos rectas se cortan por rectas paralelas. Los segmentos determinados en una de la recta, por ejemplo, en la recta azul, son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra recta, o sea, a la recta roja. Por ejemplo, si sucede esto que este segmento mide 1 y el otro mide 2, ¿qué estamos viendo aquí? Que el segmento de la línea roja es el doble de la línea azul. Entonces, si por ejemplo este segmento ahora mide 2, ¿cuánto debería medir este? Debería medir el doble, ¿sí? Porque la roja sería el doble de la azul, o sea, debería medir 4. Y por ejemplo, si este otro segmento mide 2.5, ¿sí? O 2,5, el segmento rojo debe medir el doble, o sea, debería medir 5. Pilas que son segmentos correspondientes, o sea, yo no puedo comparar este segmento con este porque tienen que ser los correspondientes, los que están, digámoslo así, en la misma sección. En este caso, ¿cuál sería la razón? La razón sería 2. Sucede lo mismo que con los triángulos. Si yo hago las divisiones, 2 dividido en 1 es lo mismo que 4 dividido en 2 o es lo mismo que 5 dividido en 2,5 o 2.5. Todas estas divisiones nos dan 2. Esa sería la razón. O incluso yo puedo comparar segmentos más largos. Por ejemplo, el segmento desde aquí hasta aquí. Este segmento, ¿cuánto mide? Mide 4 más 5, que es 9. Pero tendría que compararlo con el segmento correspondiente, o sea, al que va desde aquí hasta aquí, ¿sí? Que en este caso, este segmento mide 2 más 2,5, que es 4.5. Y si nosotros hacemos la división, 9 dividido en 4.5, eso da 2. Aquí es un ejemplo sencillísimo que, pues a propósito, hice que fueran siempre el doble.
Pero vuelvo a decirles, no siempre va a ser el doble. Puede ser el triple o 4 veces más. O puede ser 1.5 veces más. Sí, eso lo vamos a trabajar en los siguientes videos. Pero quiero que les quede claro esta partecita. Y miren que si yo cojo una de estas parejas y hago la multiplicación que les dije ahorita, miren, siempre va a suceder lo mismo. 2 por 2, 4. Y eso es lo mismo que 4 por 1, que es 4. O por ejemplo, si ahora cojo yo esta pareja, 4 por 2.5, eso es 10. Y 5 por 2 también es 10. Pero generalmente ustedes lo van a ver escrito de esta forma. A este punto lo voy a llamar el punto A. Este va a ser el punto B, el punto C, el punto D. Y lo mismo con la recta roja. Entonces el punto E, F, G y H. Si hacemos las divisiones de esas rectas, pero ya se van a llamar de otra forma. Entonces, por ejemplo, el segmento, este segmento se llamaría AB. Y si ese segmento lo divido entre el que está al frente, digámoslo así, de la otra recta, o sea, el segmento EF, eso debe ser igual a, por ejemplo, si cogemos estos dos segmentos, el segmento BC dividido entre el segmento FG. Y eso también va a ser igual a lo que suceda en estos dos segmentos, el segmento CD dividido en el segmento GH. Miren que yo siempre coloqué los segmentos de la línea azul arriba y los de la línea roja abajo. Siempre tiene que ser de esta forma. Y esto es lo que dice el teorema de Tales. Ya les expliqué las dos formas de leerlo. Bueno, hay otro teorema de Tales que lo iremos a ver de pronto en otro video, pero este es el teorema de Tales más aplicado. En este caso no les voy a dejar ejercicios de aplicación porque eso lo vamos a ver en los siguientes videos del curso. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Tales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video y no siendo más, bye bye. Ok chicos, la explicación creo que está muy clara. El teorema de Tales fue hecho por un filósofo griego en el siglo VI a.C. y era conocido como uno de los 6 sabios de Grecia. Y en alguna ocasión el faraón le pidió que calculara la altura de la pirámide más grande de Egipto, que es la pirámide de Keops. ¿Sí? Y él lo hizo con ayuda de un bastón y con la alineación del sol. Entonces, primero lo que hizo fue medir la sombra de la pirámide y luego midió la sombra del bastón y con los rayos del sol se formaron triángulos semejantes, de manera que la altura de la pirámide es a la altura del bastón, como la sombra de la pirámide es a la sombra del bastón. Y con proporciones calculó de una manera muy sencilla la altura aproximada de la pirámide. Ok, vamos a ver el teorema de Tales en su forma más sencilla. Toda recta paralela a un lado del triángulo ABC, A, B, C, determina un triángulo más pequeño. Por ejemplo, si yo tengo este lado, como decía el video, y hago una recta paralela, formo la línea A'C' y se forman dos triángulos, uno pequeño que está en anaranjado, que es A', B', C', y uno más grande que es A, B, C. ¿Correcto? Entonces, estos triángulos son semejantes. Y si se miden los lados de ambos triángulos por medio de las proporciones, yo digo que 15 centímetros, que es el triángulo grande, es a 10 centímetros, como este lado 12 centímetros es igual a su correspondiente en el triángulo chico, o es 8 centímetros, y como el lado más grande del triángulo más grande, 18 centímetros, este es proporcional a 12 centímetros. Si la relación es la misma, significa que son triángulos semejantes y por lo tanto son proporcionales. En este caso da 1.5, que se le conoce como razón o escala. ¿Correcto? Esto nos sirve sobre todo cuando vamos a interpretar planos, por ejemplo, topográficos o de una casa-habitación. ¿Sale? Vamos a ver cómo Tales calculó la altura. Por ejemplo, él, de acuerdo a determinada hora, recuerden que el sol se va moviendo, entonces el ángulo va cambiando, pero a determinada hora y al mismo tiempo puso un bastón de forma perpendicular a la pirámide en el piso, de manera que la altura de la pirámide con respecto a la altura del bastón, o sea, la altura de la pirámide era la altura del bastón con respecto a la sombra total de la pirámide con respecto a la pequeña sombra del bastón. Y estableció esta proporción. Como lo que le quería calcular era X o la altura de la pirámide, lo que hizo es, la altura del bastón está dividiendo
pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. De la siguiente forma, la altura de la pirámide es igual a la altura del bastón entre la sombra de la pirámide entre la sombra del bastón. Y resolviendo esa proporción, es la forma en que ese filósofo griego hizo el teorema de Tales. Para el teorema de Tales, en triángulos se utiliza lo que son los segmentos proporcionales. Dice, si dos segmentos se dividen proporcionalmente, los nuevos segmentos correspondientes son proporcionales y los segmentos originales y cualquier par de nuevos segmentos correspondientes son proporcionales. En pocas palabras, si tenemos dos secantes como estas, divididas entre dos paralelas, los segmentos correspondientes siempre serán proporcionales y los podemos leer hacia abajo, hacia arriba y hacia los costados. Vamos a ver cómo. Puedo decir que A es a B, como C es a D, o lo puedo leer al revés, B es a A y esto va a ser igual a D es a C. Lo podemos ver horizontalmente. A es este segmento, es a C, como B es a D, o inclusive al revés. Podemos dividir que C es a A como D es a B. Lo podemos establecer la proporción de la manera que queramos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que son segmentos correspondientes. ¿Sale? Vamos a ver el ejemplo de dos paralelas cortadas por una transversal. Aquí lo tenemos. En el primer caso, los lados, aquí tengo A, P y AQ son las rectas secantes o transversales. Y estas son las rectas paralelas. CB, NM y QP. Quiere decir que los segmentos entre las rectas paralelas son proporcionales. A es a B, como M es a N, como P es a Q. Si se fijan, primero pongo una recta y luego la otra. O sea, aquí arriba A, M y P son de la misma recta y B, N y Q son de la misma recta para que se respete la proporcionalidad. Si yo agregara y formara los triángulos aquí, les trazara la horizontal, estoy formando triángulos semejantes porque todos sus ángulos son iguales, ¿correcto? Y se establece la misma proporción. A es a B, como M es a N, como P es a Q. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Los triángulos 1, 2 y 3 son semejantes por tener ángulos correspondientes iguales al ser sus lados paralelos. Por lo tanto, la relación de proporcionalidad se respeta. A es a B, como M es a N, como P es a Q. Esta proporción nos ayuda a resolver problemas. Esta es la otra presentación del teorema de Tales, pero como vimos en el video es exactamente lo mismo. O A es proporcional a ED, como AB es proporcional a DC. O sea, los segmentos entre paralelas son proporcionales. Inclusive puedo, con respecto a un lado, OA es proporcional a OB completamente, como ED es proporcional a EC. ¿Ok? La proporción la establecemos de la forma que nosotros queramos. Vamos a ver un ejemplo de aplicación con el famoso Julio Profe. Obsérvenlo aquí. La única diferencia es que nos están diciendo que AB mide X más 2 y BC mide 2X más 1. Nos están pidiendo el valor de acá. AB' vale 6 y B'C' es igual a 8. Vamos a ver la resolución, por favor. En este ejercicio nos dan la siguiente información. Nos dicen que hay tres rectas que son paralelas entre sí. La recta AA', la recta BB' y la recta CC'. Las tres son paralelas entre sí, tal como nos dice esta información. Nos dan las longitudes de los segmentos que observamos en la figura. Entonces tenemos que el segmento AB mide X más 2 metros. Vamos a escribirlo por aquí. El segmento BC mide 2X menos 1, también en metros. Entonces lo anotamos por aquí. El segmento A'B' mide 6 metros. Y el segmento B'C' mide 8 metros. Y nos piden encontrar la longitud del segmento AC.
Como en este caso tenemos rectas paralelas cortadas por dos secantes o transversales, entonces podemos aplicar el teorema de Tales, que nos dice que cuando se presenta esta situación, ¿sí?, rectas paralelas que son cortadas por dos secantes o transversales, entonces los segmentos en que quedan divididas las transversales son proporcionales. Entonces podemos decir que el segmento AB es al segmento BC como el segmento A'B' es al segmento B'C'. Esto es lo que nos dice el teorema de Tales. Vamos a reemplazar entonces los valores para cada segmento, lo que nos dio la información del ejercicio. El segmento AB mide x más 2, el segmento BC mide 2x menos 1, A'B' mide 6 metros y B'C' mide 8 metros. Esta fracción, 6/8, puede ser simplificada si sacamos mitad en el numerador y en el denominador. Mitad de 6 es 3, mitad de 8 es 4. Y tenemos lo que se llama una proporción, es decir, la igualdad de dos razones. Recordemos que en una proporción estos dos componentes se llaman extremos y estos dos se llaman medios. Y dice la propiedad fundamental de las proporciones que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces tenemos que 4 por x más 2, esto es producto de extremos, es igual a 3 por 2x menos 1, es decir, producto de medios. Aquí hacemos propiedad distributiva con el 4, 4 por x nos da 4x, 4 por 2 nos da 8, aquí 3 por 2x nos da 6x y 3 por menos 1 nos queda menos 3. Continuando con el desarrollo de esta ecuación, vamos a pasar al lado izquierdo los términos que tienen la x y dejamos en el lado derecho los números. Entonces nos queda 4x menos 6x igual a menos 3 menos 8. Si vemos que 6x está positivo, pasa negativo al lado izquierdo, mientras que 8, que está positivo, pasa negativo al lado derecho. Resolvemos esta resta de términos semejantes, nos da menos 2x y esta operación nos da menos 11. Y aquí vamos a despejar x. Nos queda menos 11 dividido entre menos 2. Menos 2 se está multiplicando con x, por lo tanto pasa a dividir al otro lado. Debemos tener la precaución de que este número, cuando pasa a dividir, pasa con su signo, no debe cambiar su signo. Finalmente, aquí simplificamos haciéndole de los signos. Menos con menos nos da más en la división, por lo tanto el valor de x es 11 medios y tenemos el resultado para la incógnita x en este problema. Anotamos por aquí el resultado de x y ahora vamos a encontrar la longitud del segmento AC, que es lo que nos preguntan en este ejercicio. De la figura observamos que el segmento AC puede obtenerse como la suma del segmento AB y el segmento BC. Entonces podemos reemplazar las medidas de cada segmento. AB vale x más 2 más la medida de BC, que es 2x menos 1. Operamos términos semejantes
tenemos que x más 2x nos da 3x y 2 menos 1 nos da más 1. Y en esta expresión sustituimos el valor de x. Nos queda entonces 3 por 11 medios y todo esto más 1. Veamos, 3 por 11 medios, multiplicamos numeradores entre sí, nos da 33. Aquí tenemos un 1 invisible como denominador del 3. 1 por 2 nos da 2. Nos queda 33 medios. Y este 1 podemos convertirlo en 2 medios para que nos queden fracciones homogéneas, es decir, fracciones de igual denominador. Dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 33 más 2 nos da 35. Esta fracción no se puede simplificar, queda así, ya es una fracción irreducible, y esta es la medida para el segmento AC, que va en metros. De esta manera terminamos el ejercicio. Hemos encontrado la medida del segmento AC. Ok. Vamos a ver un concepto, recordar un concepto que se vio en secundaria, que es la bisectriz de un ángulo. La bisectriz se traza desde el vértice del ángulo hacia el lado opuesto y tiene la característica que divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, vamos a ver, dice, la bisectriz de un ángulo, de un triángulo, divide al lado opuesto en segmentos que son proporcionales a los dos adyacentes. ¿Qué significa? Que este lado A es proporcional a este lado B y que donde divide en el lado opuesto, dice que C es correspondiente a D. ¿Cómo se hace esto? A es a B igual como C es a D. Esto nos va a servir para algunos ejercicios que vamos a resolver. Vamos a ver las proporciones que se obtienen de ángulos similares. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que vimos en el video, donde tenemos un triángulo grande A, B, C, y al lado BC trazamos una paralela que es B', C', formando un triángulo más pequeño, que está sombreado. ¿Cómo podemos establecer la relación A', B', que es el lado del triángulo pequeño, es igual o es a B, igual a BC, que es el lado de abajo del triángulo grande, el BC' chiquito, y es proporcional a BC. ¿Qué tenemos que cuidar aquí? Que en la parte de arriba está el mismo triángulo. Aquí tengo A', B' y B', C'. O sea, tengo este lado y este del triángulo pequeño. Y abajo tengo los lados del triángulo más grande, AB y BC. Esto es importante. También se pueden invertir, pero es importante que el de arriba sea un solo triángulo. Por ejemplo, aquí en este caso es el pequeño y abajo es el triángulo grande. Eso es importante para que se respete la proporción. En este triángulo, por ejemplo, que tengo acá que estoy marcando, sí, tiene un ángulo recto. Y este otro triángulo al otro lado del río también es proporción. Estos triángulos son semejantes. Entonces, ¿cómo establecemos la proporcionalidad? Este cateto A es proporcional a B, como C es proporcional a D. ¿Sí? También lo podemos hacer al revés, como les dije. Este triángulo primero, el pequeño, B, es proporcional a A, como está aquí, como D es proporcional a C. Aquí arriba, en el primero, A y C pertenecen al triángulo grande y B y D, que son los denominadores, pertenecen al triángulo pequeño. Aquí está invertido. B y D, pertenecen al triángulo pequeño y A y C pertenecen al triángulo grande. Es lo único que tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado al establecer la proporción. Ok. Vamos a el método de Tales no solamente se utiliza para triángulos. Dice que dos polígonos son semejantes y tienen lados correspondientes proporcionales y sus lados iguales. Vamos a construir de un cuadrado en escala 1 a 2. Vamos a hacer un cuadrado más grande, perdón, más pequeño, porque es 1 a 2. Quiere decir que debe ser la mitad. En este cuadrado o cuadrilátero
tenemos A, B, C, D. Vamos a hacer uno más pequeño que se construye de la siguiente forma. Número 1, se traza la diagonal de A hasta C, de la siguiente forma. Aquí está la diagonal. El segundo paso es establecer el punto medio entre A y B, aquí al centro, porque queremos trazar un cuadrado que sea la mitad. Aquí está, localizamos B', y partiendo de B', trazamos de manera vertical hasta cruzar con la diagonal. ¿Correcto? Y tenemos el punto C', volvemos a trazar de manera perpendicular porque es un cuadrado, o sea, todos sus ángulos miden 90 grados, hasta cortar con el otro lado y cerramos el polígono o el cuadrado. De manera que me queda A', un cuadrado A', B', C' y D' que mide la mitad exactamente, como podemos observar, que el cuadrado grande. ¿Sale? Esa es una forma de trazarlo. Vamos a ver otra figura geométrica que es un pentágono. Otro ejemplo. ¿Sale? Pero la escala esta vez va a ser 2:1. Significa que tenemos un pentágono pequeño y lo tenemos que volver lo doble. 2:1, más grande. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a trazar las diagonales. Eso es importante. Desde el punto A, trazamos las diagonales de AC y de AD. Posteriormente, tomamos la medida del lado AB y como debe medir lo doble, ponemos A, B' hasta aquí, hasta que sea lo doble. Si aquí mide 1, de aquí hasta acá debe medir 2. Y localizamos el punto B'. Y comenzamos a trazar paralelas a estos lados. Por ejemplo, vamos a trazar la paralela BC', la paralela C'D' y la última paralela de D a E. De esta forma queda un pentágono 2:1, o sea que es lo doble. Sus lados miden lo doble que el pentágono inicial. ¿Correcto? Y son semejantes. Vamos a ver la aplicación del teorema de Tales. Vamos a ver dos problemitas y después no sé si les parezca que veamos los ejercicios de su tarea. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo se calcula las distancias en el teorema de Tales? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los triángulos semejantes. Aquí vamos a suponer que tenemos un edificio cuya distancia queremos calcular su altura, X. Tenemos enfrente un árbol que mide 5 metros de alto, ¿sí? Y la sombra que proyecta el edificio a la misma hora, esta sombra que está aquí abajo mide 270 metros y la del árbol mide 6 metros. Entonces dice, construye el triángulo semejante con las dimensiones conocidas y aplique la proporción. ¿Cómo lo haríamos? X es a 5, como 270 es a 6. Entonces lo escribimos, X es a 5, como la altura, como la sombra total, 270 del edificio es a 6. La parte de arriba es el edificio, si se fijan, y la parte de abajo es lo que corresponde al árbol. De este lado está el objeto y de este lado están las sombras. Entonces nada más podemos hacer productos cruzados o una regla de 3 simple. X va a ser igual por entre me da X. 5 por 270 entre 6. Aquí lo puse, 5 por 270 entre 6 me da X. Es por entre me da 5 por 270 entre 6 me da 225 metros. Es muy sencilla la resolución. Vamos a ver un video relacionado con un problema de sombras. Por favor, presten atención porque casi el problema clásico, el teorema de Tales, es encontrar alturas en base a los rayos del sol. Vamos a verlo. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso del teorema de Tales y ahora veremos un ejemplo de aplicación de este teorema. Y el ejercicio que vamos a resolver en este video es que dice un hombre de 1.8 metros de estatura proyecta una sombra de 3.05 metros. Bueno, aclaro que en algunos países para los decimales es coma, ¿no? En lugar de punto.
3.05 metros de larga. Al mismo tiempo que un edificio proyecta una sombra de 26.3 metros de larga y la pregunta es, ¿cuál es la altura aproximada del edificio? Este es uno de los ejercicios típicos, es lo más normal que cuando uno está viendo el teorema de Tales le pongan un ejercicio similar con sombras. ¿Por qué? Pilas que aquí aclara el ejercicio que dice al mismo tiempo, ¿no? Pues como por una explicación, acordémonos que pues cuando tenemos, por ejemplo, supongamos que hay un árbol, bueno, un árbol rojo y una persona, a la misma hora, ¿sí? Los dos proyectan una sombra dependiendo de dónde está el sol, ¿no? Supongamos que el sol está a la izquierda, entonces al mismo tiempo los dos proyectan una sombra de esta forma, ¿sí? Siempre en todos los objetos a la misma hora, este ángulo va a ser igual a este, ¿sí? Además, obviamente, por ejemplo aquí, el árbol debe estar en ángulo recto con respecto al piso, ¿no? Porque un árbol, pues a no ser que esté torcido, ¿sí? Pero generalmente suponemos que los árboles van derechos en ángulo recto y lo mismo la persona, ¿no? Para que esté de pie, pues tiene que estar formando ángulo recto con el piso, ¿sí? Entonces, no importa qué tan grandes sean los objetos, en ese mismo instante, bueno, aquí está la sombra de la persona y aquí está la sombra del árbol, ¿sí? Entonces, siempre que sea en el mismo instante, los triángulos que se forman entre el objeto y la sombra son triángulos semejantes, que de esto es de lo que trata el teorema de Tales, como lo vimos en el video de introducción, ¿no? Si ustedes no vieron ese video, aquí les dejo el link de la lista de reproducción del curso completo para que vean ese video, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de sombras, esas sombras, lo que quería aclararles es que las sombras forman triángulos semejantes, ¿listos? Entonces, como son triángulos semejantes, podemos aplicar el teorema de Tales. Entonces, en este ejercicio nos habla de un edificio y de una persona. Bueno, no hay necesidad de que sea un dibujo tan bonito como el que yo estoy haciendo aquí. Lo importante es que entendamos el ejercicio, ¿no? Entonces, les quiero invitar a que pongamos lógica, así como vimos en el video de introducción, ¿no? Entonces dice que hay un hombre de 1.8 metros de altura o de estatura y proyecta una sombra de 3 metros de larga. O sea, si el hombre mide 1.8 y la sombra mide 3.5, algo que ya debemos tener claro es que la sombra es más larga que la persona, ¿sí? Supongamos que la sombra va a ser algo así, ¿sí? Incluso creo que un poquito más larga. Entonces, como les decía, se forma un triángulo, ¿sí? Que va a ser semejante al triángulo que se forma con la sombra del edificio. Entonces, aquí dice que la sombra del edificio es de 26 metros. Algo que debemos ver y por lógica es que aquí vemos que la sombra es más larga que lo que mide el objeto. O sea, si nosotros hacemos el dibujo del edificio, como esos triángulos son semejantes, ya algo que debemos saber es que si la sombra del edificio medía 26 metros, quiere decir que el edificio mide menos de 26 metros por lógica, ¿listos? Entonces aquí podemos aplicar el teorema de Tales. ¿Y qué es lo que dice el teorema de Tales? El teorema de Tales lo que dice es que en los triángulos semejantes sus lados tienen que ser proporcionales, ¿sí? Acordémonos que se pueden hacer divisiones entre los lados. Aquí debemos ver cuáles son los lados proporcionales, ¿no? Primero, las sombras deben ser proporcionales y segundo, los objetos también deben ser proporcionales. Entonces, vamos a relacionar los objetos, que en este caso es la persona y el edificio, y aparte las sombras, que pues aquí están las medidas, ¿no? Entonces yo voy a ponerle aquí, como me están preguntando cuál es la altura del edificio, voy a ponerle a la altura del edificio una letra que va a ser la X. Puede ser la que sea, podemos colocarle la E o la que sea. Entonces, como son proporcionales, vamos a decir que la altura del edificio debe ser proporcional a la altura del otro triángulo, ¿no? Que se forma aquí. La altura de la persona. De una vez voy a colocar aquí los datos, ¿no? La altura de la persona, la altura del edificio, coloqué la X, pues porque no se sabe cuánto mide. Pero la altura del edificio sí se sabe, de la persona. De la persona se sabe que mide 1.8 metros. Entonces, la altura del edificio es proporcional o hay una razón con la altura de la persona. Y ahora relacionamos los otros dos. ¿Cuáles otros dos? Pues los que conocemos. Entonces,
como arriba estoy escribiendo los datos del edificio, aquí al frente tengo que también arriba escribir el del edificio. Entonces aquí relacionamos los objetos y aquí relacionamos las sombras. Entonces la sombra del edificio, que mide 26.3 metros, debe ser proporcional a la sombra del otro objeto, que en este caso es de la persona, que mide 3.05 metros. Y como ya lo vimos en videos anteriores, entonces, como esto es una proporción, se sabe que el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios, y eso es lo que escribo aquí. Entonces, el producto de los extremos siempre son estos dos, ¿sí? Entonces, x por 3, ya le puedo quitar aquí los metros. Entonces, x por 3.05, esa multiplicación debe ser igual a la otra multiplicación de los medios. Entonces, aquí podemos multiplicar 26.3 por el otro medio, que es 1.8 metros. Esos metros sí no lo podemos quitar, ¿no? Entonces, aquí como siempre, como en todos los ejercicios del teorema de Tales que hemos visto, como vamos a encontrar el valor de x, este número que está multiplicando pasa a dividir. Como por no dañar esos espectaculares dibujos, voy a hacerlo por acá. Entonces aquí me queda que la x es igual a esta multiplicación, 26.3, multiplicado por 1.8 metros, y eso sobre, y este número que pasa a dividir, entonces 3.05. Esta operación, pues en este caso yo la voy a hacer en la calculadora, ¿sí? Aquí me queda que x es igual, multiplico estos dos y divido por 3.05. Y esa operación me da 15.52 metros. O sea que ya tenemos la respuesta de la altura del edificio. Como les decía, miren que aquí claramente lo que les decía al comienzo, el edificio tenía que medir menos que la sombra, ¿no? Porque tienen que ser proporcionales, y efectivamente el edificio mide 15.52 metros, que es menos que 26 metros. ¿Listos? Acordémonos que siempre que hay un problema, el resultado se debe dar con palabras. Entonces aquí al final deberíamos haber escrito. La pregunta era, ¿cuál es la altura aproximada? Ah, bueno, aquí toca escribir aproximado, ¿no? Sí, acuérdense que siempre que en una operación no coloquemos todas las cifras decimales, pues hay que escribir aproximado, ¿no? Generalmente los profesores valemos que ustedes escriban igual, sí, pero acuérdense que este valor no es exacto porque me faltó escribir varias cifras decimales. Entonces, la altura aproximada del edificio es de 15.52 metros. Y esta es la respuesta. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. El ejercicio que ustedes van a resolver es este, que es similar al que yo hice, ¿no? Dice, un poste de 6 metros de alto proyecta una sombra de 4 metros. La pregunta es, ¿cuál es la altura de un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 1.8 metros? Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí yo hice un espectacular dibujo nuevamente, pero no es obligatorio hacer el dibujo, solo que si ustedes se dan cuenta, el dibujo les sirve a uno de mucha ayuda para resolver el ejercicio. Aquí está el poste y la sombra de 4 metros. Pilas que en este caso la sombra es más pequeña que el objeto. Entonces, como la sombra es de 1.8 metros, quiere decir que el objeto es más grande, o sea, el árbol tiene que medir más de 1.8 metros. ¿Listos? Entonces, aquí relacioné la altura del árbol y la altura del poste. Entonces, arriba coloco los datos del árbol y abajo los datos del poste. Pilas que no es obligatorio que ustedes hayan colocado esto así. Ustedes pueden haber colocado x sobre 6 siempre y cuando aquí hayan colocado 4 sobre 1.8, ¿sí? O aquí 1.8, ¿sí? O sea, eso es lo de menos, el orden. Lo importante es que si arriba ustedes colocaron el árbol, todos los datos del árbol van arriba. O si arriba el poste, todos los datos del poste van arriba. Y al final les va a quedar el mismo valor acá. Solo que yo generalmente, como consejo que les he dado en todos los videos, yo siempre coloco primero lo que me están preguntando. ¿Para qué? Para que me quede más fácil despejar, porque acuérdense que si la X nos queda abajo, primero tendríamos que pasarla para arriba, este a multiplicar y este a dividir, sería un poco más largo. Pero bueno, aquí está la altura del árbol y la altura del poste, la sombra del árbol y la sombra del poste. Este 4 pasa a multiplicar porque está dividiendo, pasa a multiplicar. Aquí quito los metros y los metros. Entonces me queda 1.8 por 6 dividido en 4. Esto lo hice en la calculadora y me da 2.7 metros. Entonces la respuesta es
El árbol mide 2.7 metros. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Tales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Ok chicos, aquí tenemos un problema donde tenemos un topógrafo que no puede medir el ancho de un lago. Este sería el ancho del lago. Entonces hace varios trazos con su nivel. Primero traza para hacer un triángulo semejante de aquí hasta la esquina, luego de donde ve hasta la esquina para formar un triángulo grande y luego hace un trazo pequeño. De aquí hasta acá 2.5 metros y aquí mide 4. Entonces lo primero es establecer los triángulos semejantes, ¿no? Para poder establecer la incógnita. Si se fijan, aquí ya le puse las letras. Es A, B y C el triángulo grande y el triángulo pequeño es A, M, N. Entonces, lo que sigue es establecer la proporción. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que este lado grande, bueno, puede ser el chico, pero tiene que ser arriba el mismo triángulo y abajo el otro triángulo. 2.5 es a 1.50. Como 4 es a X. Por ejemplo, 2.5 y 4 son de este triángulo pequeño. 2.5 es a 1.50, como esta medida del triángulo pequeño, 4 es a X. ¿Cómo lo resuelvo? Aquí está fácil, es con productos cruzados. Si tengo X, es este por este, entre este me da este, es una reglita de 3. Es 150 por 4, entre 2.5 me da X. ¿Correcto? Vamos a ver cómo. ¿Ok? ¿Sí? Lo puedo hacer extremos por medios o así como les mostré. Para mí es más fácil hacerlo con regla de 3. 150 por 4 entre 2.5. Esto me da 240 metros. ¿Correcto? A continuación, les voy a explicar en qué consiste su tarea de la actividad 2.3. La actividad 2.3, ustedes la deben entregar esta semana, un día antes de la siguiente clase. Y dice, el estudiante interpreta visual y numéricamente el teorema de Tales en diversos contextos, resolviendo problemas planteados por el facilitador en la actividad 2.3. Como pueden ver, son problemas aplicados. Estos problemas los saqué de esta página que se llama GeoGebra. Le pueden dar doble clic para checarla. Pero vamos a ver cuáles son. El problema 1 y 2 es calcular X en cada uno de los siguientes incisos. Aquí tengo X. En el primer triángulo, nada más que tengo que establecer la relación. Por ejemplo, el lado grande, 5, este es a 3.4, como 3.9 es a X. Despejo y obtendría X. En el segundo, pues la incógnita X es el lado más largo. Puedo hacerla de la siguiente forma. X es a 4.75, que es la misma distancia, pero en el triángulo que es más pequeñito, o sea, X, el triángulo grande, es a 2.75, va a ser igual como la suma de estos dos, 8, es a esta distancia. ¿Correcto? Pero como no tengo esta distancia, lo podemos hacer de la siguiente forma. X, como si fueran las transversales y estas las líneas paralelas. Acuérdense que los segmentos son proporcionales. X, para utilizar los datos que tengo acá. X es a 5.5, este grande es a este, como 4.75 es a 3 metros. Repito, X dividido entre 5.5 es igual a 4.75, que es el triángulo pequeño, entre 3. Y con eso puedo despejar X. El otro problema que tienen es tienen que calcular X y Y. Para calcular Y puedo establecer que los segmentos de los lados de las transversales entre paralelas son proporcionales. 3.9 es a 5, que son datos que conozco, como Y es a 3. Despejo y obtendría el valor. Y aquí puedo utilizar en X el triángulo que se forma aquí, el grande, con respecto al triángulo que se forma aquí, el chico. Por ejemplo, establezco el lado grande, 3.7 es a X,
como este lado grande, como 8. Este de aquí, 8 es al triángulo pequeño, es así. Y despejo y obtendría el valor. ¿Ok? Este problema 4 es parecido al que habíamos visto. Hay que establecer la relación. Me piden el ancho del río, que es X. Entonces ya nada más haría la proporción 36 es a X como 20 es a 10. ¿Correcto? Despejo y obtendría el valor. Y en el problema 5 nos dicen que las tablas de la siguiente repisa son paralelas. Aquí están. Vamos a suponer que esté en la pared. ¿Ok? Y nos piden esta distancia X y esta distancia Y. ¿Cómo lo obtendría? Primero tengo que hacer la relación entre lo que sí conozco. Por ejemplo, los segmentos entre paralelas son proporcionales. 8 es a 5, como X es a 7. Puedo despejar y obtengo el valor de X. Y de la misma forma, utilizando lo que conozco, puedo sacar el valor de Y. 8 es a 5, como 16 es a Y. Despejo y obtengo el valor de Y. Está muy sencillo. Si tienen alguna duda, pues me pueden ver en el teléfono. No sé si tengan alguna duda hasta acá, muchachos. No sé si tengan alguna duda, chicos.